Ya sabéis que estos días de la novena del Pilar venimos reflexionando sobre la fraternidad, que es el concepto bajo el que se puede mejor describir el tipo de unión que quiere el Señor entre nosotros, el tipo de vínculo que tiene que generarse entre los cristianos. Fraternidad significa la conciencia de que somos hermanos porque somos hijos del mismo Padre. Y esto, que parece sencillo de decir, fue verdaderamente revolucionario hasta el escándalo en la época de los judíos. Veíamos ayer precisamente que ese pueblo judío tenía una visión de Dios absolutamente exclusiva, era su Dios y ellos eran su pueblo, un pueblo cerrado para un Dios cerrado y absolutamente lejano. Y viene Jesucristo y empieza a decir que Dios es Padre. Y además empezará a decir que es Padre de todos. Y aquello no cabía en la cabeza de los judíos, del pueblo judío, que lo consideró desde el principio como una blasfemia, por la cual merecía Jesucristo ser lapidado. Porque se hace hijo de Dios, haciéndose igual a Él. Le acusaban. Y el Señor en el Evangelio de San Juan nos decía ayer que hace una progresión preciosa, porque en la última cena, Él, que es el Maestro y que es el Señor, le dice a los discípulos: ya no sois mis siervos, ahora sois mis amigos. Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero yo os lo he dado todo a conocer. Eso está en el capítulo 15 de San Juan. Y cuando 5 capítulos después, en la resurrección, se aparece a María Magdalena, la primera mujer que la ve, y ella se abraza a sus pies, les dice: suéltame, vete a mis hermanos. Ya no dice siervos ni amigos, sino hermanos. Vete a mis hermanos y diles: subo al Padre mío y Padre vuestro, Dios mío y Dios vuestro. Indicando que después de la resurrección, la sangre de Cristo que se ha vertido sobre nosotros y que nos ha purificado, nos constituye en una sola familia en la que somos hermanos e hijos del mismo Padre, con una filiación divina diferente, porque Jesucristo es el Hijo de Dios por naturaleza y nosotros somos hijos de Dios por Jesucristo. Somos hijos de Dios adoptivos. La filiación nuestra es una filiación adoptiva, pero que nos constituye verdaderamente hermanos. Y San Pablo escribirá a los Efesios, escribe en el capítulo 4, sois un solo cuerpo, con un solo espíritu, porque habéis sido llamados a una sola esperanza, la de vuestra vocación. Tenéis un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios, que es Padre de todos. Y Jesucristo añadirá: y vosotros todos sois hermanos. Tenemos que pedir al Señor que nos demos cuenta y que lo vivamos así. Porque hay muchas situaciones en la Iglesia universal, que a veces son situaciones que se ven hasta en los medios de comunicación, en los blogs, en los periodistas, y que son verdaderamente penosas. Y muchas situaciones en nuestra parroquia que hablan de que todavía no nos hemos enterado de que somos hermanos. Y os podría poner ejemplos de la Hermandad del Cristo, de la Hermandad del Rocío, del grupo de la Medalla Milagrosa, de los que no están en ningún grupo, de los jóvenes, de las propias familias, etcétera, de mil formas que reflejan que no nos damos cuenta de que somos hermanos. Y para el pueblo judío fue muy difícil entender esto. Tuvieron que hacer unas rupturas en su corazón dificilísimas, como si Dios hubiera metido una especie como de forceps para dilatar el corazón de alguien que lo tiene tan acostumbrado a lo mezquino, a lo pequeño, a lo cerrado, que es que no cabe nadie más. Y tendrán que hacer 2 rupturas dificilísimas al principio, nada más comenzar la historia de la Iglesia. 2 rupturas. La primera es que van a tener que meter en la Iglesia y reconocer como hermanos suyos, un escándalo, a los gentiles, a los no judíos. Gracias a eso estamos nosotros aquí, que no creo que ninguno sea del pueblo judío. Y lo segundo es que tendrán que aceptar como hermanos suyos, más escandaloso todavía, a los esclavos. Y de esas 2 rupturas tenía que hablaros hoy. La primera, la de los gentiles. Fue tan difícil entender que los no judíos podían ser cristianos. Era muy difícil.
porque estaban acostumbrados a que los judíos que se convertían al judaísmo no eran judíos, eran prosélitos, os lo decía ayer, y el prosélito era el que le dejamos estar con nosotros, pero no es de los nuestros. Tú, si quieres, vente, pero no vas a ser nunca uno de nosotros. Claro, Jesucristo no ha dicho que haya varios tipos de hermanos, hermanos de primera categoría, de segunda. No, tenían que meterse dentro. Fueron dos circunstancias las que ayudaron a que la Iglesia tomara conciencia de esta ruptura necesaria. Primero, lo que le sucedió a Pedro en Cafarnaún. Os acordaréis, porque lo cuentan los Hechos de los Apóstoles, que tuvo una visión, Pedro en Cafarnaún, que que empezó a ver un mantel, ¿os acordáis? Es una visión rara, un mantel que baja con un montón de alimentos impuros para el pueblo judío, es decir, de comida no kosher, y le dice, la voz dice, come. Y Pedro, judío, practicante, dice, no pienso comer, es impuro. Y la voz le dice, no declares impuro lo que Dios ha declarado puro. Y el mantel vuelve a subir. La segunda vez, otra vez lo mismo, come. Y él mira el alimento y dice, son impuros, no puedo comer esto, no declares impuro lo que Dios ha creado. Y la tercera vez, lo mismo. Y cuando acaba de despertarse de esa visión, resulta que viene una embajada de un hombre llamado Cornelio, que vivía en Cesarea y que había tenido una revelación en la oración de que fuera a buscar a un tal Pedro para que le hablara de Jesucristo. Este hombre no era ni cristiano, no era judío, ni conocía a Cristo, no conocía nada. Y Pedro va a su casa, sorprendido de lo que le está pasando, de un montón de cosas que no entiende, se pone a predicarles en la casa de Cornelio y cuando les está predicando de repente desciende el Espíritu Santo sobre todos. Comienzan a hablar en lenguas, comienzan a alabar a Dios y Pedro se da cuenta de que el Espíritu de Jesucristo no es solo para los judíos, sino para todos los hombres. Y entonces dice, no puedo negarme a bautizarles porque ha bajado ya sobre ellos el Espíritu Santo. Lo segundo que pasó, que ayudó un poco a entender que los gentiles tenían que entrar dentro, fue la iglesia en Antioquía. Después de la persecución en Jerusalén, los cristianos judíos, todos, huyeron por todas partes y algunos se quedaron en Antioquía. Y en Antioquía muchos paganos, muchos gentiles empezaron a preguntarles y se empezaron a convertir. Y fue la primera vez donde hay una comunidad donde la mayoría ya no son judíos, son gentiles, vienen de otros pueblos. Hay una enumeración que habla pues de, no sé si, Simón llamado Negro, Lucio de Cirene, Manael, hermano de leche del tetrarca Herodes, o sea, era un hermano de Herodes, un romano, o Saulo, o sea, era gente que eran gentiles, pero eran cristianos. Y se escandalizan los judíos y vienen y quieren imponerles la circuncisión y que coman solo alimentos judíos y que vayan al templo a orar, pero ellos dicen, yo no sé de qué es la circuncisión, eso no nos lo pide el Señor. Todo aquel jaleo se resuelve en el Concilio de Jerusalén, donde los apóstoles se dan cuenta de que la ley judía ha terminado, de que la fe cristiana es para todos los hombres, que caben todos. Por eso os dais cuenta que cuando nosotros en la iglesia, en los grupos, en las asociaciones, lo que sea, hacemos acepción de personas, estamos volviendo al Antiguo Testamento. Estamos negando una voluntad exprofesa de Jesucristo, que es la de que todos quepan en la iglesia, todos tienen que caber en la iglesia, y no por niveles. A veces, cuando los sábados tenemos las sabatinas y tal, pues vienen aquí la Junta de Gobierno del Rocío y del Cristo, se ponen aquí con sus varas, sus hermanos mayores. Bueno, son cosas de protocolo. Pero aquí no hay cristianos de primera y de segunda. No están los cristianos de toda la vida y los cristianos que les dejamos más o menos estar. Eso no puede ser así. La segunda ruptura que tiene que hacer la Iglesia es los esclavos. Los esclavos también son mis hermanos. Y eso, imaginaros, para una mentalidad del siglo I era imposible de comprender. Y esto, fijaos, se hace, es muy curioso, gracias a un tipo que se llama Onésimo. ¿Os suena? Onésimo. Onésimo es un esclavo. Es un esclavo que se escapa y termina en Jerusalén. Y le detienen y le meten en la cárcel. Y curiosamente en la
celda de al lado está San Pablo. Y San Pablo se pone a hablar a Onésimo de Jesucristo, Onésimo se convierte a la fe cristiana, se bautiza y le empieza a contar todo, y da la casualidad que Onésimo se ha escapado de la casa de un cristiano que Pablo conocía perfectamente porque se reunían en su casa, celebraban la Eucaristía en su casa, y le dice: tienes que volver, tengo miedo, me va a pegar una paliza porque me he escapado, me va a condenar, Y dice: no te preocupes, te doy una carta. Y entonces Onésimo vuelve con una carta, que es la carta a Filemón, que es una de las cartas más cortitas del Nuevo Testamento, donde San Pablo dice quién tiene que ser para un cristiano otro cristiano, aunque sea esclavo. Y le dice: Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y Timoteo el hermano, a Filemón, nuestro querido compañero y colaborador. Te recomiendo, te ruego en favor de mi hijo Onésimo, a quien le he engendrado entre las cadenas. En otro tiempo fue inútil para ti, pero ahora es útil para ti y para mí. Te lo devuelvo como si fuese de mi corazón. Yo hubiera querido retenerlo para que me sirviera en tu lugar mientras estoy entre cadenas por el Evangelio, pero no he querido hacer nada sin tu consentimiento. Quizá por eso se alejó algún tiempo de ti, para que lo recobraras para siempre, no como siervo, sino más que siervo, como hermano muy amado. En primer lugar para mí, pero cuánto más para ti, no solo en lo humano, sino también en el Señor. Por tanto, si me consideras hermano en la fe, acógelo como si fuera yo mismo. Y si algo te debe, yo mismo te lo pagaré. Sí, hermano, que yo reciba de ti ese gozo en el Señor. Consuela en Cristo mi corazón. Y Onésimo fue recibido en la casa de Filemón como un hermano. La Iglesia no condenó la esclavitud. Simplemente no tenía sentido. ¿Cómo va a haber hermanos inferiores que nosotros? ¿Cómo va a haber otro que no valga lo mismo que yo si Jesucristo ha muerto por todos? ¿Cómo podemos tratar mal a un hermano por el que Cristo ha derramado su sangre? Es que es inferior. ¿Cómo va a ser inferior? De esa conciencia de que Cristo ha muerto en la cruz por todos, brota el concepto de dignidad humana, es decir, el valor infinito de cada persona. Y de la dignidad humana brota en Occidente los derechos humanos, empezando por el derecho a la vida. Por eso no es extraño que cuando se arranca a Jesucristo de la cultura, empiece a relativizarse el derecho a la vida. Los que no han nacido se les puede matar. Si además se detecta que tienen una enfermedad, con más motivo. Los ancianos que no pueden hacer nada, también se les puede matar. Los que son distintos, también se les puede matar. Pero en la Iglesia, desde el principio, nos hemos dado cuenta que cada hermano mío vale toda la sangre de Cristo, y así hay que tratarle. Por eso la pregunta de nuevo: ¿cómo nos tratamos? ¿Es de recibo que nos hablemos tan mal a veces? ¿Que se critique unos a otros? ¿Que seamos tan duros unos con otros? ¿De verdad se puede consentir que alguien que viene de fuera se sienta extraño en la Iglesia? ¿No tendremos que volcarnos todos cada vez que viene una persona que no sabemos quién es? No se puede ir de la Iglesia sin que haya 5, 6, 7 que le den un abrazo y le digan: oye, ¿cómo eres? ¿Cómo te llamas? ¿Quieres venirte con nosotros? ¿Puede pasar que alguien se sienta solo en una reunión entre nosotros? En una peregrinación, en una reunión de la hermandad de tal, en una sabatina de no sé cuántos. ¿Puede pasar que alguien se sienta solo? ¿Pero de qué vamos? Fraternidad. La luz, la gracia que nos permite mirarnos como hermanos, como hijos del mismo Padre, por el que Jesucristo ha derramado su sangre. Así de importantes somos unos para otros. Soy el primero que reconozco que a veces no soy muy cariñoso en el trato, que a veces el carácter me puede. Bueno, pues nos pediremos perdón 1000 veces y nos confesaremos 200.000 veces, pero que no nos acostumbremos a hacer acepción de personas, a tratarnos mal o peor, a tratarnos con indiferencia. Los judíos tuvieron que ensanchar su corazón con mucha fuerza para meter a los gentiles que no cabían y a los esclavos que no cabían. Nosotros
por la gracia de Dios, y le pedimos la intercesión a nuestra Madre la Virgen del Pilar, que ensanchemos el corazón para que nadie se quede fuera en nuestra Iglesia. Que así sea.